Mi hermana me echó algo en el vaso en su fiesta de aniversario. Con una sonrisa que ocultaba una traición. En silencio cambié el vaso con su marido y luego todo. Hola, soy Avon. En la fiesta de aniversario de mi hermana, me dio una copa, sonriendo como si eso significara paz, pero la vi susurrarle al camarero. Vi la segunda copa. Quería que me sintiera mareado, impotente y desaparecido, así que hice un intercambio silencioso y vi cómo se desmoronaba su noche perfecta. Borraron mi nombre de las invitaciones, los discursos e incluso las fotos familiares. ¿Pero la bebida? Ese fue su último error. Porque cuando el silencio falla, la verdad siempre responde a gritos. Antes de profundizar, ¿a qué hora nos escuchan y desde dónde? Déjenlo en los comentarios porque esto no se trata solo de traición, sino de lo que sucede cuando el callado deja de callar. El mensaje llegó a las 7:43 de un jueves en el chat familiar. Velora lo había titulado, Una noche para recordar. Toqué la imagen. Una invitación en tonos pastel, grabada con espuma dorada. Filigrana. Por favor, únanse a nosotros para celebrar el 10º aniversario de Velora y Gran. Revisé la lista de anfitriones, a cargo de las familias Ridley y Touch. No me mencionaron, ni en la línea de anfitriones, ni en el bloque de confirmación de asistencia, ni en ningún otro lugar. Lo miré más tiempo del que debía. No se olvidaron de mi nombre, lo omitieron a propósito. Entonces mamá intervino con un emoji de corazón y dijo que estaba deseando verlos a todos vestidos de gala. Mi pecho se apretó. Yo me apreté. Todos. Supongo que eso se refería a todos los demás. Aún así, escribí, allí estaré. No porque quisiera, sino porque tenía que estar. Así es la dignidad a veces, aparecer donde claramente no te quieren y entrar con la cabeza bien alta. Para el sábado, ya había reservado el hotel yo misma, conduje sola, sin acompañante, aunque nadie me lo pidió. Charlotte parecía igual, refinada, educada, como Velora. Cada rincón de la casa, yo era la ciudad, parecía arreglado para Instagram, parterres pulcramente plantados, aceras impecables, portero sonriente. Pero esa noche nada parecía más cuidado que el club de golf que habían alquilado. Columnas coloniales, servicio de aparcacoches y jazz suave en directo cerca de la entrada. Salí de mi coche de alquiler con un vestido color carbón. Nada llamativo ni demasiado discreto. Pasé junto a dos jovencitas que posaban junto a las hortensias. Una de ellas susurró, ¿es amiga mía? ¿De los del catering? No me inmuté. Seguí caminando. Dentro, la habitación resplandecía. La paleta favorita de Velora, rosa empolvado, marfil y dorado pálido, envolvía el espacio como un anuncio de una boutique nupcial. Los camareros pasaban copas de champán con bayas. Un cuarteto de cuerda tocaba algo ligero pero caro. Me detuve cerca del plano de asientos, recorriendo con los dedos las columnas de nombres. Encontré el de ella, el de su esposo, e incluso el de su mamá y su papá, cuidadosamente escritos con caligrafía junto a la mesa principal. Yo no estaba allí. Entonces lo vi. Una silla plegable, no de las tapizadas que tenían todos. Esta era de metal liso, pegada cerca de las puertas batientes que daban a la cocina. Sobre ella había una servilleta, no de seda como las demás, sino un cuadrado desechable doblado en un triángulo irregular. Al lado había una tarjeta. Avon R. Solo mi nombre de pila, sin título, sin cariño. Me quedé allí un momento viendo pasar a un camarero con cócteles de camarones. La puerta crujió tras él y liberó una oleada de calor de cocina y ajo. Me senté sin decir palabra. Crucé las piernas, sonreí levemente y respiré hondo. No era un error. Era un mensaje, uno silencioso, de esos que duelen más que un grito. Pasaron 20 minutos. La música cambió. Las conversaciones zumbaban a mi alrededor como abejas que evitan una flor que no quieren. Entonces llegó Velora. Seda pastel, cabello recogido como una reina de belleza, sonrisa practicada a la perfección. Se acercó con una copa de prosecco en la mano. Al fin y al cabo lo lograste, dijo. Ni cálido ni cruel, solo lo justo para herirte. No me lo perdería, respondí. Se inclinó, el aire me besó la mejilla y desapareció entre un grupo de gente que reía a carcajadas. Grant la siguió, deteniéndose brevemente. Oye, AV, dijo sin mirarme directamente. Su colonia me impactó primero, luego un abrazo que no pedí. Espero que hayas encontrado tu asiento. Yo sí, dije en voz baja. Estaba justo donde lo esperaba. Sonrió como si no me hubiera oído y se alejó. Dejé que mis ojos vagaran por la habitación. Cada mesa tenía un centro de mesa, peonías, velas flotantes y servilletas dobladas como orquídeas. Formas limpias y elegantes. La mía estaba doblada formando un pequeño iris. ¿Un error? ¿O un símbolo? No me decidía. Pero recordé algo que Velora dijo una vez cuando éramos niñas. Iris significa adiós, ¿verdad? Tomé las servilletas lentamente recorriendo con los dedos sus fibras baratas. Adiós.
Quizás eso era todo lo que había sido. No comí mucho. Acababa de beber mi vaso de agua, el único que había en mi mesa. Nadie más vino a sentarse conmigo. Una niña con rizos me miró desde detrás de la pierna de su padre. Sonreí, pero ella dijo, papá, ¿por qué está esa señora sentada sola? Parecía avergonzado. Es de la familia, cariño, creo. Arrugó la nariz. Ni siquiera estaba en la lista. Y entonces me di cuenta de que no solo me habían olvidado. Me habían borrado. Y no me di la vuelta. No necesitaba saber quién lo dijo. Ni siquiera estaba en la lista. Porque la verdad ya se había abierto paso en mi pecho. Se asentó allí fría y segura como una piedra que se hunde en el agua. La habitación se oscureció. Una suave campanilla resonó en el aire, atrayendo la atención de todos hacia la mesa principal. Alguien bajó las luces mientras un proyector parpadeaba. Observé cómo el resplandor danzaba en las paredes, proyectando breves sombras de copas de cristal y tenedores alzados. Valora y Grant estaban de pie abrazados, radiantes como si hubieran salido de un editorial de revista titulado Felicidad curada. 10 años, comenzó Valora con voz clara, suave y segura. 10 años construyendo una vida con este hombre increíble. Aplausos. Grant tomó la palabra a continuación, relatando recuerdos de su primer apartamento, las dificultades con la fundación que fundaron y, por supuesto, su ascenso. Empezaron a mencionar nombres. A nuestros padres, quienes nos lo dieron todo. Al hermano de Grant, quien nos ayudó a diseñar los primeros modelos de Grant. A Danica, quien nos presentó a nuestro primer inversor, y a todos los amigos y familiares que hicieron posible este sueño. La palabra familia resonó genérica, indefinida, limpia. Me quedé quieto con la espalda recta, esperando. Pero mi nombre no salió, ni un susurro, ni un gesto de asentimiento, nada. Y sin embargo mi firma seguía en el préstamo que les dio la aprobación a su organización sin fines de lucro. Mi transferencia de emergencia había mantenido a flote su hipoteca durante la crisis de 2008. Cuando necesitaron a alguien que avalara su credibilidad, fue mi puesto, director de programación de una organización estatal de alfabetización, el que basó su propuesta. Pero ahora, ya no formaba parte de su historia de origen. La sala aplaudió. Algunos se giraron para mirarme, pero sonrieron de todos modos. Porque eso es lo que haces cuando el suelo se mueve bajo tus pies. Finges que querías caer. Pasó un camarero ofreciendo más champán. Rechacé la oferta y me puse de pie para estirar las piernas. Se había formado una nueva fila cerca de la mesa de exhibición. La gente dejaba regalos y abrazaba a Valora felicitándola. Mantuve la distancia observando de reojo hasta que vi la caja, la que había planeado durante 3 semanas. Estaba envuelta en papel marfil, atada con un lazo color ciruela intenso, el mismo tono que Valora usó el día de su fiesta de compromiso. Dentro había una escultura de bronce personalizada grabada con su cita favorita de sus votos matrimoniales: construir un mundo donde nadie se sienta menos. Se lo encargué a un artista local de Asheville, una pieza discreta e intencionada. Y ahora veía cómo Grant la desenvolvía, sonreía y la sostenía en alto. «Guau», dijo tan alto que toda la sala lo oyó. «Danica, esto es impresionante». Danica, 2 invitados más atrás, se quedó paralizada. Su sonrisa vaciló. Miró a su alrededor, insegura, y luego rió nerviosamente. Claro, siguió adelante. Habían cambiado mi nombre de la etiqueta. Sobreescrito. No dije ni una palabra. Ni me inmuté. Pero algo en mi columna vertebral se encajó. No me estaban borrando por error. Esto fue deliberado, ensayado. Me alejé de la mesa de regalos y me dirigí a la barra. Una prima, Sophie, creo, se acercó a mí mientras el camarero preparaba algo fluorescente. «Qué amable de tu parte venir», dijo, sobre todo después de todo. Hice una pausa. «¿Qué? ¿Todo?» Parpadeó. «Oh, nada. Ya sabes, toda esa tensión. O sea, ahora son como una familia extendida, ¿no? Me parece genial, siguen estando unidos. Una familia extendida». Le di una sonrisa que no me llegó a los ojos. «Salud por eso», dije, levantando mi vaso de agua. Chocó el suyo y se alejó. Y ahí estaba. Lo que no quería admitir. Habían redefinido los límites, movido los muebles de la pertenencia hasta que ya no quedó lugar para mí. Salí al balcón. El aire fresco de la noche me rozó la piel y los sonidos de la fiesta se atenuaron tras el cristal. Me apoyé en la barandilla, observando el destello de las luces de cadena que se reflejaban en la superficie del estanque artificial del club de campo. Saqué mi teléfono. No tenía llamadas perdidas ni mensajes sin leer. No había recibido mensajes de Valora en meses. Me lo susurré a mí misma sin enojo ni siquiera amargura, solo cansancio. Así cerraron la puerta sin dar un portazo. Justo cuando estaba a punto de irme, percibí un movimiento en la esquina del patio. Valora estaba de pie junto a la barra, hablando en voz baja. Su postura era deliberada.
Tenía 2 bebidas en la mano. Entregó una y sostuvo la otra el tiempo justo para golpear el borde con la uña 2 veces. El camarero asintió. Y entonces lo comprendí. Volví a entrar, y el eco de la risa me recibió como una bofetada que no reaccioné. Valora estaba exactamente donde la había dejado, justo después de la esquina del bar, con una actitud que la hacía parecer despreocupada. Excepto que conocía sus señales, la inclinación de la cabeza, la forma en que apretaba los labios cuando quería que algo pasara desapercibido. Me miró, sonrió de oreja a oreja y levantó una copa. «Una mezcla especial para ti», dijo con dulzura, caminando hacia mí y poniéndola en mi mano como una ofrenda de paz. El vaso estaba frío, con el borde rociado con una rodaja de lima. Valora lo sujetó un segundo más de la cuenta antes de soltarlo. Su tono era ligero, pero sus ojos, esos que nunca aprendieron a mentir del todo. Le devolví la sonrisa con una mía, como siempre. «Gracias», dije, envolviendo el vaso con los dedos como si fuera cualquier otra bebida, como si fuera una noche cualquiera. «Que lo disfrutes, es uno de los favoritos aquí», añadió, y se dio la vuelta sin esperar a que brindara. Asentí y me deslicé hacia el pasillo cerca de la salida lateral, levantando la copa en un silencioso gesto de agradecimiento a un camarero que pasaba, como si tuviera toda la intención de unirme a la multitud de nuevo. No lo hice. De nuevo afuera, me adentré en las sombras justo detrás de la estufa de la terraza. La brisa había amainado aún más. Exhalé lentamente escuchando el jazz apagado que provenía del salón de banquetes. A través del cristal, la vi. Valora no se había alejado mucho del bar. No se reía ni charlaba. Estaba observando. Yo. No de forma casual, no como alguien feliz de ver a su hermana disfrutando de la fiesta. Era la clase de quietud que llega cuando esperas que pase algo muy específico. Mi bebida seguía en mi mano, y entonces lo supe. Volví adentro. Grant estaba distraído en la esquina opuesta, riéndose con uno de sus amigos, con una bebida llena justo detrás de él, en la mesa donde la había dejado. Miré a mi alrededor. Nadie me miraba. Nadie me miraba nunca cuando se trataba de mí. Con un gesto de muñeca, dejé la mía junto a la suya y las cambié con rapidez y suavidad. La suya tenía condensación en el borde intacta. Entonces di un paso atrás, tomé la bebida de Grant, la segura, y le di un pequeño sorbo. Cítrico, soso, común y corriente. La música crecía de fondo. Alguien pidió un brindis. Regresé a la sala como si nada, dejándome llevar por la conversación con calma y soltura. Pasaron 45 minutos. La voz de Valora resonó cerca del escenario, riéndose demasiado fuerte por algo que no tenía gracia. No la miré. Observé a Grant. Estaba contando una historia sobre sus vacaciones en Napa cuando su rostro cambió. Su mano tocó primero su pecho, luego su abdomen. Parpadeó rápidamente con expresión confusa, y el sudor se le acumuló en la sien de repente. «Cariño», murmuró y dio medio paso hacia adelante tambaleándose. La gente levantó la vista y hubo algunas risas. Entonces la sala se detuvo. Él se encorvó ligeramente y jadeó. Una mano agarró el respaldo de una silla. «Necesito un minuto». «Baño», murmuró, ya en movimiento. Los invitados se despidieron. Alguien le preguntó si había comido mariscos. «Probablemente sea el pastel de cangrejo», dijo Diane, saboreando su cóctel sin perder el ritmo. Pero yo sabía que no era así. El rostro de Valora había cambiado. No lo suficiente para que la mayoría lo notara, pero sí para mí. Su sonrisa, siempre aguda, parecía ahora inamovible. Su mirada se desvió pasando de mí hacia la mesa, hacia el vaso que nunca había tocado. Lo miró fijamente durante un segundo de más. Entonces su mirada volvió a la mía. No parpadeé. No sonreí con suficiencia. Simplemente la observé mientras observaba cómo se desarrollaba el error. En tiempo real. En ese instante se dio cuenta de lo que había hecho. Y me di cuenta de lo lejos que llegaría. Me deslicé sigilosamente hacia el pasillo, el que conducía a los baños. No tanto por querer ver cómo estaba Grant. Más bien porque necesitaba espacio. Pero al pasar junto al perchero cerca del fondo, las oí. 2 mujeres mayores vestidas con tonos suaves. Se acercaron, susurrando como colegialas en medio de un escándalo. ¿Oíste? Una dijo, es inestable. Ya ha hecho cosas antes. El otro lado. Es triste, la verdad. Intentas incluir a la gente, pero siempre hay alguien. No paré de caminar. No necesité preguntar quién era. Salí por la salida del personal y saqué mi teléfono. No había mensajes perdidos. Todavía no había nada de Valora. Abrí un mensaje en blanco y me escribí 4 palabras. Guarda el vaso. Ahora. Y entonces, mientras la noche me apretaba y la música seguía sonando como si nada hubiera pasado, dejé que el silencio volviera a instalarse. No había bebido el veneno, pero probé la verdad, y fue suficiente para quemarme. Volví a entrar, deslizándome entre la multitud como si nada hubiera pasado.
El vaso había desaparecido hacía tiempo, abandonado en la repisa tras la estufa de la terraza, justo donde se posaron los ojos de Valora cuando Grant se alejó tambaleándose. No me sentía triunfante. Todavía no. Solo me sentía de alerta. Grant reapareció unos 15 minutos después pálido, pero ahora sonriendo como si nada hubiera pasado. Se tiró del cuello, bebió pequeños sorbos de agua y se acercó a Valora como para asegurarle que estaba bien. Ella asintió, tocándole la muñeca con una sonrisa rígida. El evento seguía su curso como si nadie se hubiera dado cuenta. El presentador, un antiguo compañero de la Universidad de Grant, tocó el micrófono con un toque de estilo. Bien, ya que esto es una celebración del amor y la perseverancia, abramos la puerta a algunos recuerdos familiares. ¿Alguien lo suficientemente valiente? Se oyeron algunas risas. Para mi sorpresa, Grant levantó la mano, un poco tembloroso, pero con ganas. ¿Por qué no?, dijo dirigiéndose al escenario con su bebida en la mano. Valora no lo detuvo, pero su expresión cambió. Ni alarma ni aprobación. Algo más. Como si acabara de darse cuenta de que había olvidado ensayar esa parte del guión. Él tomó el micrófono y se rió torpemente. Ya sabes, cuando llevas 12 años casado, las historias se acumulan. Unas risas educadas. La sala se inclinó hacia adelante. La voz de Grant se volvió más cálida, un poco pastosa, como si el alcohol no hubiera desaparecido del todo de su organismo. Hubo una vez. Nuestro negocio estaba en crisis, muy mal. Valora y yo sinceramente estábamos metidos en un lío. Habíamos ido demasiado lejos, demasiado rápido, y fue Avon. Volvió la mirada hacia mí. Fue Avon quien nos salvó. La sala se congeló como si alguien hubiera cortado la música de fondo sin previo aviso. Ella transfirió el dinero, sin preguntas ni juicios. Valora ni siquiera quería preguntárselo, pero Avon dijo que sí antes de que termináramos de explicarle. Sonrió. Nunca lo he olvidado. No me moví. Mi copa de vino permaneció anclada en la mesa, con los dedos sueltos alrededor del tallo. Todas las cabezas se habían vuelto hacia mí. Reinaba un silencio extraño, como el instante previo al trueno. Luego una ronda de aplausos incómodos, algunos murmullos, una tos desde atrás. Los ojos de Valora estaban fijos en Grant, sin sonreír. No era enfado exactamente, pero parecía alguien cuyo jarrón favorito acababa de caerse del estante delante de los invitados. Grant hizo una pequeña reverencia y regresó a la mesa. Me quedé quieto. No había sido su intención. No confesaba por culpa. Se le había escapado, y eso lo empeoró todo. La verdad había salido a flote sin filtros, cruda, real e imposible de ignorar. Ese fue el momento en que algo empezó a romperse, no con un grito, sino con un crujido desde abajo. Más tarde, después de que el baile se reanudara y la tensión se hubiera disipado con vino tinto y pastel, me alejé del ruido y caminé hacia el jardín lateral donde los niños jugaban bajo las luces de colores. Me quedé de pie bajo un enrejado, observándolos perseguir burbujas. Una pequeña mano tiró de mi vestido. Miré los ojos abiertos y curiosos de Elise, la hija de Valora. Sus rizos se movían al inclinar la cabeza. ¿Eres una de las ayudantes?, preguntó con dulzura. Mamá dice que esta fiesta es solo para la familia. Se me hizo un nudo en la garganta, pero sonreí. Me agaché para quedar a su altura y le acaricié el pelo. Solía serlo, dije. Ella sonrió radiante y salió corriendo a reunirse con los demás. Y así, más que el discurso de Grant, más que la bebida, sentí que algo se rompía. Ya no me ignoraban. Estaba siendo redefinida, reorientada, archivada. Para cuando regresé a la sala principal, eran casi las 9. La sala se había vuelto más tranquila. Algunos invitados se despedían, otros se quedaban cerca de las mesas de postres. Valora me encontró primero. Se deslizó a mi lado con una calma forzada. ¿Estás bien?, preguntó. Con los ojos brillantes y la voz cargada de fingida preocupación. Estoy genial, dije, dejando que mis palabras flotaran. Ella ladeó ligeramente la cabeza. No te terminaste la bebida que te di. Lo dejé así un rato más y me incliné lo suficiente para que solo ella pudiera oírme. No, dije con suavidad, pero tu marido sí. La sonrisa de Valora no desapareció del todo, pero dejó de significar nada. Parpadeó una vez. Pasé junto a ella y me senté junto al piano, no para tocar, sino para que me vieran, presente en silencio. Si me iba ahora ganarían, así que me quedé y dejé que cometieran el siguiente error. Así que me quedé. Me senté con la espalda recta y la boca cerrada, negándome a ser el primero en estremecerme. Vi cómo la sala volvía a reír, vi pasar los platos de tarta de limón, vi a Valora beber de una copa de vino fresco como si nada hubiera pasado, hasta que pasó. Justo antes de los brindis finales, justo cuando alguien atenuaba las luces para el montaje de cierre, Valora se puso de pie. No golpeó el micrófono, no se aclaró la garganta, simplemente habló como una maestra regañando a una clase de la que aún esperaba obediencia. Sé que esta noche se supone que debe ser alegre, dijo con la voz tensa y aguda como una cuerda estirada, pero no puedo ignorar lo que acaba de pasar.
La sala se quedó en silencio al instante. Folk se detuvo en el aire, incluso el cuarteto bajó sus instrumentos, ella bajó la mirada, asintió con la cabeza hacia Grant, que seguía pálido, y se llevó una mano al corazón. Mi esposo casi se desmaya, algo no iba bien, y lo hemos atribuido a las bebidas. No dijo mi nombre, no tenía por qué. Le di a alguien algo amable, un gesto de confianza, y ella, con la voz quebrada, solo un poco, lo suficiente para sonar ensayada, la convirtió en un arma, jadeos florecieron como amapolas. Alguien dejó caer una cuchara. El rostro de Grant se sumió aún más en la confusión. Se removió en el asiento, casi recuperándose de lo que aún le revolvía la piel, y abrió la boca, pero la volvió a cerrar. Ella no se lo había aclarado. Todas las miradas se volvieron hacia mí, y me di cuenta de que ese siempre había sido el plan. O quizá no siempre, pero en cuanto vio a Grant desmoronarse, se adaptó. Le dio más fuerza a la historia. Necesitaba un villano. Así que aquí estaba yo. No me levanté, no hablé. Mantuve las manos cruzadas sobre el regazo y por primera vez esa noche, me permití sentir plenamente el peso del silencio colectivo. Nadie habló por mí, ni Grant, ni Diane, ni siquiera mi propio padre, sentado 2 mesas más allá, con la mirada fija en su servilleta doblada como si fuera una sagrada escritura. Esta era la verdadera bebida que me ofrecieron, humillación, servida fría delante de todos. El presentador, visiblemente nervioso, intentó redirigir el mensaje después de unos instantes. Bueno, pues bien, quizá deberíamos volver a la presentación y celebrar un poco más. Fue un poco torpe, pero por ahora funcionó. Salí a hurtadillas, no porque corriera, sino porque necesitaba respirar. Al final de un pasillo lateral, cerca de la estación de audiovisuales, un chico de unos 20 años estaba encorvado sobre una laptop, jugueteando con la lista de reproducción del proyector. Levantó la vista al pasar. Oye, espera, eres de Avon, ¿verdad? Asentí. Creo que te tengo en el sistema. O sea, te tenía. Me giró la laptop. Valora me dio la última colección de fotos, pero me pareció recordar haberte visto en algunas de las versiones anteriores. Pasó las fotos una tras otra, barbacoas familiares, el 4 de julio, la visita al hospital tras el susto cardíaco de papá, y yo ya no estaba, ni recortada, ni borrosa, sino eliminada. En una foto mi hombro aún se veía, incómodo, como si hubiera estado estorbando algo más bonito, pero todo lo demás había desaparecido. No es un error, susurré. No dijo nada, solo parecía incómodo. Como un camarero que acaba de derramar algo sobre una viuda y no sabe qué servilleta agarrar primero, le di las gracias y me fui. Encontré el baño de mujeres más cercano y me encerré en el cubículo más alejado, sin sollozos, solo liberación. Las lágrimas brotaron rápidas, calientes, pero mis manos permanecieron apretadas. Me miré al espejo al terminar con los ojos hinchados, los labios temblorosos y el pelo impecable. Así se ve el borrado. Dije en voz alta, y entonces vibró mi teléfono, un número conocido, solo un mensaje. Vi lo que pasó y tengo grabaciones, no es la primera vez que lo hace. Sin nombre, pero fue suficiente porque así, sin más, la historia cambió, no a su favor, no esta vez. Después de secarme los ojos y calmarme las manos, salí al pasillo donde aún se oían voces y tacones como si nada hubiera cambiado, pero para mí todo sí, y algo en ese mensaje, ese único mensaje, encendió una parte de mí que no había ardido en años. Me deslicé en el armario de la cocaína, cerré la puerta, me senté en el banco y abrí el vídeo. Cargaba lentamente. Mi pulgar golpeó mi rodilla, no por nervios, sino por sincronización. La pantalla parpadeó. Comenzó un vídeo silencioso. En un bar tenuemente iluminado, Valora, con su característico vestido de seda, estaba de espaldas a la cámara, pero su perfil era inconfundible. Sacó algo de su bolso, lo vertió rápidamente en una copa de champán y habló con el camarero, que se inclinaba hacia él. Él asintió. Miró a su alrededor y luego señaló el comedor. La hora no mentía. 8:42, justo cuando la vi ofrecerme la bebida, solo para mí. Siguió otro vídeo, Grant, riendo a carcajadas, aceptando la flauta y dándose un rápido trago de celebración. Un tercer vídeo, Valora, a un lado, hablando con una mujer que no reconocí, agitando la mano como si descartara algo. Se suponía que estaba demasiado mareada como para arruinar nada. Pausé el vídeo y me quedé mirando la pantalla. Debería haber sentido rabia, pero lo que sentí fue precisión, limpieza, frialdad, como si todo lo que había estado girando finalmente se hubiera alineando. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez sin nombre, pero con un segundo mensaje. Revisa tus inversiones. Ya sabía dónde buscar. Ayudé a Grant a sacar adelante ese negocio hacía años. Yo mismo hice el primer cheque. No porque él lo pidiera, sino porque Valora me miró a los ojos una noche durante la cena y dijo, si esto funciona, nos levantará el ánimo a todos. En casa había archivado los originales, pero tenía una copia escaneada del acuerdo inicial guardada en mi nube. La abrí, mi nombre claro como el agua. Avon Diddley, inversor silencioso del 33%. Luego busqué la versión actualizada del año pasado cuando refinanciaron, y no me mencionan. Solo una nota al pie del abogado. A petición tuya, eliminé la referencia al inversor silencioso en junio de 2021. No me sentí mareado. Me sentí documentado.
Se me secó la boca, pero no de pena, sino de claridad. No solo me estaban excluyendo socialmente. Me habían borrado del papel, legalmente e intencionadamente. Me quedé mirando por la pequeña rendija de luz bajo la puerta del armario. Luego llamé a mi abogado. Guarda ese vídeo, dije en voz baja y monótona. En silencio. No hizo preguntas. Luego pulsé el número que me había enviado el archivo. Sonó 2 veces. ¿Y entonces, Avon? Era Danica, la amiga de Belora de toda la vida, su antigua estilista de sombras, la que solía presentarse como asesora de imagen de su marca antes de que Danica dejara de aparecer repentinamente. Sabía que eras tú, dije. ¿Cuánto tiempo llevas con las imágenes? Desde que vi lo que hizo, dijo simplemente. Hace 3 años me dijo que había avergonzado a su marca, que mi imagen estaba anticuada. ¿Pero en serio? Me llamaron demasiado la atención en un solo lanzamiento. Me hizo eliminar de todas sus promociones al día siguiente. El silencio se prolongó. Danica añadió, ella hace esto. Guerra silenciosa, cuchillos bonitos, y la gente la deja porque sonríe al cortar. Guardé silencio por un momento. Entonces, ¿declararás? Ya grabé, dijo. Una pausa, luego un clic. No sonreí. Solo exhalé. Porque cuando alguien construye una vida eliminando a la gente, olvida algo. A veces la persona que intentan borrar es la que guardó todos los registros. El viaje a casa de Belora fue corto, pero en mi pecho, algo que debía haber ocurrido hacía tiempo se había asentado. No jugueteé con mi teléfono. No ensayé nada. No lo necesitaba. Esa noche su comedor estaba decorado como un catálogo, flores tenues, luz tenue de velas, tarjetas con nombres grabadas en cursiva, 6 sillas, invitados cuidadosamente escogidos, la ilusión de armonía. Entré, saludé cortésmente a nuestros padres con la cabeza y me senté frente a Belora. Grant apenas me miró a los ojos. Danica llegó última, deslizándose silenciosamente en su asiento con una sonrisa cansada. No trajo regalo. No lo necesitaba. Belora cumplió su papel a la perfección, pasando platos, charlando un poco y elogiando la bufanda de mamá. Su voz no tembló ni una vez. Si notó el cambio en el aire, no lo demostró. Pasamos la cena sin incidentes, pero fue el silencio lo que hizo que los tenedores se sintieran más pesados. Me trajo una tarta de chocolate en capas, cortada con mucho cuidado. Acepté una rebanada. Todos lo hicieron. Encendió las velas del centro de mesa y dijo, el postre siempre trae paz, ¿verdad? La miré y sonreí, solo una vez. Entonces, sin decir palabra, metí la mano en mi bolso, saqué mi teléfono y deslicé el control remoto por la mesa, el que se conectaba a la pantalla plana que había detrás de nosotros. ¿A alguien le importaría ver algo?, pregunté. Nadie respondió. Toqué el control remoto. El televisor cobró vida con un murmullo. Los cálidos tonos del comedor se atenuaron en comparación con la fría imagen en pantalla. Allí estaba Belora con el vestido del que estaba tan orgullosa, inclinada sobre la barra, sacando una botella de su bolso y convirtiéndola en una copa de champán, con una postura fluida y deliberada. Luego un corte a Grant levantando la misma copa, entre risas, la pantalla se congeló al ver cómo lo arruinaba todo. Silencio. El tenedor de papá tintineó contra el plato. Mamá palideció. Danica no apartó la vista de la pantalla. La silla de Grant crujió al inclinarse hacia adelante. ¿Qué es esto? La voz de Belora se quebró. Es falso. Hoy en día, la gente puede editar cualquier cosa. Ya lo sabes. Danica metió la mano en su bolso con calma. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Lenta, segura. Dentro capturas de pantalla con marcas de tiempo, metadatos, una copia del archivo de vídeo completo sin cortes con documentación de la cadena de custodia, una carta aprendiz escrita a mano por Belora, fechada hacía 2 años, de una de sus sesiones de terapia. Ya lo había leído antes. Me cuesta controlar cómo ven los demás a Avon. Siempre fue demasiado callada, demasiado capaz. No pude soportarlo. La boca de Belora se entreabrió, pero no salió ninguna palabra. Dejé que el momento respirara y luego dije, no estoy aquí para destruir tu vida, Belora, solo para reclamar la mía. Me miró como si no entendiera el idioma que hablaba. Quizás no. En realidad, no. Papá no habló. Simplemente apartó su plato. Mamá susurró. Belora, ¿cómo pudiste? Grant se levantó de la silla, pero no dijo nada. Sus manos temblaban levemente. Danica se paró a mi lado. Puso una mano sobre mi hombro. ¿Listos? Asentí, recogí mi mochila y me detuve en la puerta. Esto nunca se trató de venganza, dije. Se trataba de visibilidad. Yo nunca fui el problema. Solo era un inconveniente. Nadie nos seguía. Nadie nos dijo que nos quedáramos. Y por primera vez en mucho tiempo, me alejé de esa casa sin preguntarme si debería haber hecho algo diferente. Nunca esperé que el silencio durara. No en el mundo de Belora. 3 días después de la cena, mi teléfono sonó con un enlace de vídeo. Anónimo enviado desde una cuenta llamada Ridley Family Truth. Solo con ver la miniatura me dio un vuelco el estómago.
Era yo, llorando. No era reciente, no era real. Era un clip de hace 6 años, grabado durante un ataque de pánico tras la cirugía de su madre. Belora se quedó justo el tiempo suficiente para grabar y se marchó antes de que llegaran las enfermeras. Ahora el subtítulo decía, Hermana inestable arruina el legado familiar. De nuevo lo habían reducido a 20 segundos, sin contexto, sin audio más allá de mi respiración entrecortada. Y estaba ganando popularidad, me gusta, publicaciones compartidas, comentarios como porque siempre es la víctima. ¿O que alguien le ayude? Sabía lo que había detrás, aunque viniera de una cuenta de fans. Las huellas de Belora estaban por todas partes. La frase, el ritmo, la crueldad disfrazada de una marca pulida. No pudo deshacer el vídeo de la cena, así que intentó enterrarlo en una narrativa diferente, una que la presentara como la hermana mayor serena obligada a soportar a su dramático hermano roto. Al principio funcionó. Mi bandeja de entrada se llenó de preguntas pasivo-agresivas de la junta directiva de mi organización sin fines de lucro. Solo queríamos ponernos al día. ¿Está todo bien mentalmente? Vi algo en línea que me preocupó. ¿Estás a salvo? No les respondí de inmediato. En cambio, abrí mi disco duro. Saqué el vídeo de seguridad sin cortes. Saqué los documentos de inversión escaneados, cada talón de cheque, cada contrato con mi nombre borrado discretamente. Saqué la carta de terapia que Belora dejó una vez en una puerta. Había escrito una nota de voz después de una discusión, también la guardé. Y escribí no por venganza ni siquiera por reivindicación. Escribí porque el silencio no me había salvado. El ensayo que envié a la prensa local, a algunos blogueros de confianza y a un donante de toda la vida comenzaba simplemente, nunca fui una amenaza para el legado familiar. Me negué a que me borraran. Adjunté archivos, pruebas, capturas de pantalla, recibos y la nota de voz. Se difundió ampliamente en cuestión de horas, sin dramas ni gritos, solo documentación. Belora respondió desapareciendo. Sus cuentas en redes sociales desaparecieron de la noche a la mañana, pero el daño ya estaba hecho, no porque hubiera intentado destruirla, sino porque simplemente había dicho la verdad. Sus patrocinadores comenzaron a retirar sus colaboraciones. Un miembro de la junta directiva, por sus valores y su subvención incompatibles. Empacó una maleta pequeña y se registró en un hotel del centro, sin una despedida dramática ni explicaciones. Ni siquiera le devolvió la llamada la noche que la vi sollozando sola en su coche. Me habría dolido antes, me habría dado lástima, pero no ahora, no después de todo. En cambio abrí un nuevo correo, uno que había llegado esa mañana al asunto de mi bandeja de entrada. Gracias. Te vi callar durante años. Los vi convertir tu ausencia en una historia que los hacía quedar mejor. Verte hablar ahora lo es todo. Por favor, no pares. Me recosté mirando la pantalla sin sonreír, sin llorar, solo respirando, porque por fin sentía el aire como mío otra vez. El aire de esa mañana traía una quietud que no había sentido en años, no exactamente silencio, sino firmeza, como si el suelo bajo mis pies finalmente hubiera dejado de moverse. Llegué temprano, antes que el primer invitado. El salón multiusos que habíamos alquilado no era lujoso, pero era nuestro. Un centro comunitario a las afueras de Charlotte, renovado con fondos de la nueva subvención para líderes que habíamos conseguido. No se trataba de prensa ni aplausos, sino de lo que vendría después. Las sillas ya estaban dispuestas en un amplio círculo, con la luz del sol filtrándose por los altos ventanales. En cada mesa había montones de folletos, cuadernos nuevos y algo que yo mismo había doblado hasta bien entrada la noche, una servilleta de iris, no una orquídea, ni una rosa, un iris doblado simple, resistente, discretamente intrincado. Era el tipo de flor que no pedía atención. Simplemente se plantaba, crecía y regresaba. Los primeros invitados llegaron lentamente, mujeres en su mayoría de entre 40 y 50 años, algunas mayores, algunas más jóvenes. Se notaba en su postura el peso de tantos años interrumpidos, discutidos, desestimados. Algunos habían venido solos. Otros aferraban bolsas de tela como si fueran armaduras. Los recibí por su nombre, uno por uno. No olvidé a nadie. Para cuando subí al pequeño podio que habíamos instalado cerca del frente, todos los asientos estaban ocupados. No usé micrófono, quería que mi voz les llegara sin filtros. Gracias por estar aquí, dije, firme y claro. Esta sala está construida por mujeres que saben lo que se siente desaparecer y eligen no hacerlo. Hice una pausa, viendo cómo sus ojos se cruzaban con los míos, algunos parpadeando para contener las lágrimas, otros simplemente asintiendo. Esto no es un discurso, continué. Es un comienzo. Hubo un leve asentimiento y entonces, como al universo le encanta la ironía, llegó un envío de flores. Lirios morados sin tarjeta al principio, solo un sobre en blanco. Lo abrí. El mensaje interior estaba escrito a mano. Te quedaste quieto cuando el mundo te empujó, elegiste seguir adelante. Sin firma, solo la caligrafía que reconocí, elegante, cuidadosa, Belores. Lo dejé a un lado en el podio. No lo leí en voz alta al grupo, pero más tarde, durante el descanso, alguien me lo pidió. Así que lo hice y luego lo tiré al contenedor de reciclaje. No necesitaba quedármelo. Un cierre no siempre significa perdón, a veces simplemente significa que la puerta ya no se abre en ambos sentidos. Cuando el evento llegó a su fin y la mayoría de la gente se fue, me quedé.
Arreglado, caminé por la habitación una vez más. Me dejé llevar por la sensación de algo terminado y algo que comenzaba. Fue entonces cuando lo vi. Grant, de pie cerca del fondo con las manos entrelazadas, no llevaba traje esta vez. Solo una chaqueta sencilla, de civil, en todos los sentidos. No nos abrazamos. Se acercó, asintió una vez y me ofreció la mano. La tomé. Debí haberte escuchado, dijo cuando me diste la oportunidad. Observé su rostro. Las arrugas parecían más profundas de lo que recordaba, no más viejas, solo más claras. Algunas verdades necesitan silencio para florecer, dije, pero aún necesitan luz solar. Asintió de nuevo y se fue sin pedir nada. Ni disculpas ni actuación, y eso, curiosamente, fue suficiente. Me quedé otra hora, sentado en la última mesa cerca de las ventanas, observando el cielo arder en suaves tonos naranja y dorado. Una niña se acercó, de unos 8 o 9 años. Había estado allí con su abuela, una de las asistentes. Ladeó la cabeza. ¿Eres la señora que construyó este lugar? Sonreí. Una entre tantas. Bajó la mirada hacia la servilleta junto a su plato, toqueteando los pliegues. Es bonito, dijo. Es un iris, le dije. Los doblamos para recordar. ¿Recuerdas qué? Los que se quedaron fuera, dije, y volvieron a entrar. Ella asintió como si tuviera todo el sentido. Quizás sí. Ella se marchó. Me quedé unos minutos más, sin esperar, simplemente existiendo. A veces, la mejor manera de escribir tu historia es dejar de esperar a que alguien más te incluya.